Muy buenas tardes a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La tarde de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Siempre son temas importantes para los trabajadores. Vamos a hablar acerca de los derechos económicos de los trabajadores. Pensamos que los trabajadores solo tienen derechos laborales, pero no. Los derechos de los trabajadores se traducen en dinero. Y hoy vamos a hablar acerca de dónde vienen, cuáles son y algunas formas de su protección. Les voy a presentar un material. Los derechos económicos de los trabajadores. ¿Mm? Algunos sitúan en Roma el origen de esta noción de derechos, mientras que otros postulan que se originaron en el medioevo. Lo cierto es que la idea moderna de tener derechos está íntimamente ligada a una concepción individualista, que si bien no se originó en la etapa moderna y en los orígenes del capitalismo, sí se convirtió en ese momento en una idea que logró permear el pensamiento ético, filosófico, político y jurídico de Occidente. En nuestro país, para hacer eh, evidente, claros, llevarlos a cabo, se llevó a cabo una reforma constitucional en el año 2017. Dentro de la exposición de motivos de esta reforma tenemos que es una iniciativa de decreto por el que se reformularían y adicionarían diversas disposiciones de la Constitución en materia de justicia laboral. Y fue presentada el 28 de abril del 2016 al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Así se defienden los derechos laborales. Estos comprenden una gran variedad de derechos: la jornada, el salario remunerativo, las condiciones de trabajo, la asociación sindical, la huelga, derechos a la seguridad social, la salud, la vivienda, el vestido, la educación, la alimentación, el nivel adecuado de vida. Y esto es importante decirlo porque está incluido el derecho a una vida libre de pobreza y el ingreso mínimo. También el derecho al desarrollo y la cooperación internacional, el derecho al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, el derecho al acceso a las energías, a la electricidad, al gas, al combustible, a las energías limpias, el derecho al agua, el derecho a los consumidores al acceso al crédito, entre otros. Esta reforma de la que estábamos hablando, de nuestra Constitución, se dio debido a una deuda histórica que se ha marcado para los trabajadores. Con dicha reforma, esta se basa en que el Estado tiene una deuda con la sociedad mexicana con respecto a una justicia más cercana, objetiva, imparcial y eficiente. Esto debido a los resultados que hemos tenido en los últimos 40 años, 30 años, con las juntas de conciliación y arbitraje. Los derechos civiles y políticos tienen también un componente económico y algunos especialistas hablan de derechos económicos para referirse al derecho de propiedad, sobre todo, pero no exclusivamente, como un derecho individual, y a otras libertades contractuales de empresa y de comercio. La idea de propiedad en Locke, este gran pensador y filósofo, es muy importante en su comprensión en los derechos. Su aproximación a esa idea en el ensayo sobre el entendimiento humano es una muestra. No hay injusticia donde no haya propiedad. Es una proposición tan cierta como cualquier demostración que se encuentre en Euclides, porque la idea de propiedad es la de derecho a algo. Así es, los trabajadores tienen derechos y derechos económicos que se deben hacer cumplir. Para nuestro país, esta deuda histórica es en este sentido, una justicia laboral obsoleta, que es se concluye, que la justicia laboral en México presentó problemas en su funcionamiento derivado de las instituciones y procesos y que fueron creados en una época histórica que dista abismalmente de la sociedad mexicana que tenemos ahora. Así es, ya no somos los mismos que en 1970. La noción de derecho colectivo es ambigua. El carácter colectivo de un derecho puede ocurrir porque su titular, quien ejerce el derecho, es una entidad colectiva. Este es el caso de los sindicatos.
El derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido como entidades colectivas a los pueblos, derecho de la libre determinación de los pueblos, el derecho al desarrollo de los pueblos, entre otros, y a los sindicatos, con el derecho a asociarse, a coaligarse, a negociar colectivamente el contrato colectivo, y a los pueblos indígenas o tribales, derechos a la lengua, el territorio, entre otros. Esta modernización de la que estamos hablando de la reforma del 2017 en nuestro país, está derivada de la globalización, compañeros, y del avance presentado por otros países. México inició entonces un proceso de modernización que permitiera a sus instituciones mejorar en materia de conciliación, buscando un ambiente de diálogo y equilibrio entre los factores de la producción. Así, los conceptos de derecho a la salud o de derecho al trabajo tendrán que ser entendidos como un conjunto de pretensiones o de privilegios, poderes o inmunidades. Muy importante, inmunidades. En el primer caso, se trata de contar con servicios médicos diversos, información y prevención frente a diferentes tipos de exigencias. El derecho al trabajo se podría caracterizar como una serie de pretensiones, privilegios, poderes e inmunidades mucho más concretas. Así es, dirigidos a grupos específicos de la población. El trabajo es el origen de la propiedad. Locke no da cabida a ninguna forma de acuerdo o pacto en el proceso de creación de la propiedad privada, pues buscaba proteger este derecho de la interferencia y control de la autoridad política. De haber sido necesario tal consentimiento, los hombres se habrían muerto de hambre en medio de la abundancia que Dios les había creado. Son palabras del autor. Las mejoras que se han hecho a la justicia laboral en nuestro país, podemos tacharlas de insuficientes. Pese a los esfuerzos realizados en México, como se expone en esta exposición de motivos de la reforma, dichas mejoras no permearon de forma positiva en el ámbito laboral, pues lo cierto es que se habían mantenido prácticamente intactas la estructura y los procesos desde su fundación, que fue diseñada en 1920. Imposible seguir con ese tipo de justicia laboral. Los humanos poseemos tres tipos de bienes: la satisfacción interna de nuestra mente, las ventajas externas de nuestro cuerpo y el disfrute de las posesiones que hemos logrado por laboriosidad o por buena fortuna. Solamente la última está expuesta a la violencia de otros, así es, y puede ser transferida sin ninguna pérdida o alteración. Este es la base de la reforma que ahora estamos viviendo en nuestro país, el respeto a los derechos laborales, económicos y laborales de los trabajadores. Si quieren recibir información sobre los derechos de ustedes, intégrense por favor a nuestra lista de participantes, envíen un correo a centrodigital.laboral.cdl@gmail.com y les voy a dar información sobre los eventos que vienen. El correo es uno de los métodos de comunicación más estables con el paso del tiempo. Así que si me siguen, si me conocen, les importa lo que hago y quieren estar al tanto, bienvenido. Un trabajador y trabajadora más, informados. Muchísimas gracias por verme. Seguimos adelante. Saludos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. Espero que estos temas de derecho laboral que se nos olvidan siempre, les sirvan, los utilicen y que defiendan sus derechos, todos, pero especialmente sus derechos económicos derivados de su trabajo. Les agradezco mucho su atención. Muy buenas tardes.